Buen día. En este momento, en este video, se va a exponer un proceso industrial, el cual se va a desarrollar con o se desarrolló con el PLC ABB, utilizando el programa AC 1131. Bien, este proyecto es realizado por Jason Steven Oyola y Pedro Iván Pizza, estudiantes de la Universidad Distrital, estudiantes de Ingeniería Electrónica, y se presenta al profesor Humberto. Bueno, en este momento pues voy a escribir el proceso. Bueno, el proceso consta básicamente de un tanque mezclador. Este tanque va a producir una sustancia de algún proceso industrial y, y va a producir la sustancia para llenar diferentes tipos de botellas según la cantidad que se produzca dentro de él. El tanque va a hacer va a recibir las sustancias de diferentes bueno, son otros tanques más pequeños y con válvulas que se abren y se cierran dependiendo de la cantidad. Entonces tenemos que esta es llamada la sustancia 1, ¿sí? Tiene sus diferentes testigos, ya vamos a hablar de eso. Hay otra sustancia 2, un reactivo, y una válvula de agua que se utiliza no para mezclar, sino para enfriar el tanque cuando las temperaturas sean muy altas. Para explicar mejor el procedimiento, lo voy a explicar por medio de una carta de eventos. Entonces, lo que se va a hacer es programar el tipo de sustancia o la cantidad de sustancia que se quiere producir. Y son tres tipos de procesos diferentes. Entonces, inicialmente en el proceso 1, lo que se desea generar es 700 litros de una sustancia, 750 litros de una sustancia. El procedimiento es así: se abre la válvula 1, que es de la sustancia 1, y va a durar 5 minutos abierta. Mientras esté abierta, la sustancia 1 va a ingresar dentro del tanque contenedor. Cuando se cierra el tanque contenedor, lo que sucede es que se va a aumentar la presión dentro del tanque se va a aumentar, y eso se aumenta por medio de un nivel de tensión. Cuando el nivel de tensión supere las 11 unidades de presión, o para el caso 6.23 voltios, sucede que se va a abrir la válvula 2 proporcionalmente. ¿Cuál es la válvula 2? Es una válvula que va a dejar salir la presión que hay dentro del tanque. Cuando se abra el 11%, debido a que la presión fue de 11 unidades, ¿sí? Aquí se abre el 32% porque son 32 unidades de presión máxima, y aquí se abre el 53% porque son 53 unidades de presión. Cuando suceda eso, va a permanecer abierta, entonces la presión dentro del tanque va a disminuir, y ahorita lo vamos a ver más claramente en el HMI. Aquí se supone que esta es la válvula y por aquí va a empezar a salir la presión, que es como un gas. Eh, Cuando se llegue a un nivel de presión atmosférico, un nivel de presión es bien pequeño, se puede seguir con el proceso. Eh, Hay un motor mezclador que va a empezar a mezclar la sustancia 1 con las sustancias 2 que va a empezar a ingresar, y un reactivo, ¿sí? Entonces se van a mezclar las dos sustancias y el reactivo durante un periodo de 3 minutos para el proceso 1, 4 minutos para el 2 y 5 minutos para el 3. Realmente lo que varía de proceso en proceso son pues los tiempos, es lo que realmente varía. Ah, en mi caso, el programa yo lo diseñé para que siempre la sustancia 2 durara abierta mucho más tiempo que el reactivo. Así fue como lo diseñé yo. Tal vez en otros casos otros compañeros lo hicieron con el reactivo más, o que no importe realmente. Pero yo lo hice así: siempre la sustancia 2 va a durar más tiempo abierto que el reactivo, ¿sí? En este caso son 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Y el reactivo inicialmente se abre totalmente.
no, se abre proporcionalmente también según una fórmula, pero después empieza a disminuir hasta que se cierra, ¿sí? En cambio, en el caso de la válvula 2 no se abría de una, sino que se abría lento, después permaneciera un nivel. Aquí se abre un nivel y después se empieza a cerrar lento. Aquí se cierra casi que abruptamente y acá no, se va cerrando de a pocos. Después de que la sustancia ya quede mezclada, en todos los casos vemos que hay un reposo, se deja reposar la mezcla. Y después se va a proceder a vertir la mezcla dentro de las botellitas, dentro de los diferentes tipos de botellas. Entonces, pues para eso se tienen que movilizar las botellas, entonces yo utilizo un motor de movimiento que va a durar un tiempo TM1. Cuando lleguen las botellas justamente debajo de las válvulas que les van a suministrar el fluido, se espera un momento, se quedan ahí quieticas esperando a que las válvulas se abran y se abren las válvulas y se empiezan a llenar las botellas. Después de que se hayan llenado las botellas, se cierra la válvula, se espera un momento, ¿sí? No va a arrancar de una vez, se espera un momento. Son tiempos como prudenciales. Y después otra vez se prende el motor de movimiento, un tiempo TM2, hasta que lleguen a un destino de origen después de estar llenas. Cuando lleguen a su destino de origen, en teoría se supone que esas botellas van a ser tomadas o van a ser empacadas, o bueno, eso ya no corresponde a este procedimiento, son digamos cosas que uno puede prever. En ese tiempo de espera se toman las botellas llenas y al fin de la línea se toman las botellas llenas y al inicio de la línea se ponen otras botellas nuevas y se vuelve a empezar el proceso con las botellas nuevas vacías. Al inicio de la línea se espera, se llenan, etcétera. ¿Cuándo se termina el proceso? El proceso se termina cuando el número de botellas llega a 150 botellas llenas. Se prende un testigo de finalización del proceso y después se puede volver a iniciar. Se inicia y se puede volver a seleccionar el proceso que se desee. Entonces básicamente esas son las tres cartas de eventos para los tres tipos de procesos. Vamos a mirar un poco el HMI. ¿Qué significa HMI? Significa interfaz de máquina a humano. Entonces básicamente es como la comunicación que tiene la máquina o el humano con la máquina. Entonces acá seleccionamos los tres tipos de procesos, proceso 1, 2 y 3. Si se selecciona el proceso 1 se prende el testigo 1, son bombillos. El testigo 2 y el testigo 3, el botón de inicio. Estos testigos nos dicen si nos encontramos en proceso de producción o si nos encontramos en el fin de proceso, ya finalizó un proceso, entonces se prende el testigo de que se acabó el proceso, se terminó. Son testigos de la sustancia 2, si está ingresando sustancia 2, entonces se prende. Si se abre la válvula de agua fría, aquí también se prende. Si se está mezclando, se prende. Si la mezcla está en reposo, si se están llenando las botellas, si las botellas están moviendo, botellas de 5 litros, de 10 litros, de 15 litros. Hay momentos de reposo en que ni las botellas se mueven, ni las botellas están llenando, entonces simplemente los dos testigos están apagados. Tenemos aquí la tensión, la podemos aumentar o disminuir con esos botones. Aquí se va mostrando la presión que hay dentro del tanque, o aquí se muestra la presión máxima a la que se llegó en el tanque, y aquí se muestra la presión mínima, digo la presión dentro del tanque, la presión actual dentro del tanque. Aquí se muestra la temperatura dentro del tanque. Como tal la simulación de la veleta que mezcla. Esta es la válvula de salida de presión. Por aquí es que si se abre se empieza a escapar la presión. Como la válvula de presión se va abriendo proporcionalmente de a poquitos, este medidor empieza a mostrar en qué porcentaje se está abriendo. Entonces va del 10, del 0 al 100%. No hay ningún caso en que la válvula se abra totalmente,
pero ahí va mostrando el porcentaje, si se abre al 10, al 11, al 20, ¿sí? Y acá se muestra un nivel de tensión característico. Aquí esto es para la válvula reactiva. También se abre, se cierra, se va cerrando proporcionalmente. Aquí hay como una tablita donde dice el número de lotes finalizados. Entonces por cada 10 botellas es un lote, es un lote. Entonces acá nos dice los totales y el número de botellas envasadas. Entonces si yo tengo 30 botellas de 15 litros y tengo 10 de 10 litros, tendría 40 totales, que es la suma de todas las botellas, pero me muestra cuántas hay de cada una, de 10, de 15 y de 5. Número de botellas, número de lotes. Si en algún momento yo quiero borrar el registro, simplemente le doy en el botón borrar, borrado de registro. Pero solo lo dejé habilitado para cuando no se está desarrollando un proceso de llenado. ¿Por qué? Pues porque se finaliza el proceso de llenado y me va a decir mentiras. Digamos que han pasado 150 botellas y faltando una botella, yo le doy borrar registro, entonces me dice que el proceso finalizó con una sola botella o con un solo lote, entonces no, es más bien con un solo lote, entonces no me está diciendo la verdad. Entonces se borra el registro solamente mientras no se está realizando el proceso de llenado. Pues tal vez otros compañeros lo hicieron diferente, pues yo lo hice así. Bueno, esto es básicamente el HTML. Ahora voy a entrar con algo que también es interesante, que es la parte del código. Para la programación del PLC, entonces utilizamos el lenguaje Grapsef, que es un lenguaje básicamente de bloques de procesos. Entonces pues aquí tenemos como el bloque inicial. Entonces cada proceso se realiza después de que se cumpla esta condición. Estas lineecitas son realmente como interruptores. Bueno, permiten el paso de un proceso a otro. Cuando se cumple esta condición se pasa de la inicial a la que sigue. Cuando se cumple la condición. Entonces básicamente se van cumpliendo diferentes tipos de condiciones. Esta etapita de acá es la etapa de selección del proceso. Si yo quiero el proceso 1 se cierra por aquí y baja. Si quiero el proceso 2 se cierra por este lado y baja. Si quiero el proceso 3 se cierra. Estas son como saltos, son realmente saltos para retornar a ciertos procesos. Entonces aquí me están retornando, bueno, estos me están retornando a volver. Entonces aquí me está retornando acá, me están retornando a este proceso que quiere que se devuelva ese proceso. Ok, bien. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí tenemos proceso de apertura de la válvula 1. Cuando se activa una etapa de estas, se realizan estas acciones que están en este recuadro. Entonces cuando se activa la etapa, si es tipo N, se activa inmediatamente cuando se activa esa etapa. Pero si es un tipo D, eso significa un temporizador. Y este temporizador funciona de que me activa la carga T1 cuando pasa este tiempo. Este tiempo se llama tempo sus 1. Cuando pasa ese tiempo. Tempo sus 1 es una variable de tiempo. Entonces yo tengo aquí declaradas varias variables. Aquí está, tempo sus 1 es igual a t numeral 5s, son 5 segundos. Así yo declaro varias variables. Esas variables 1, variables 2, variables 3 las declaré precisamente aquí. Cuando se selecciona un proceso, esas variables me van a definir qué clase de proceso es. Si es un proceso, si es variable 1, me van a definir, por ejemplo, un tiempo de llenado de las botellas de 4 segundos. En variable 2 también lo mismo. El tiempo de llenado lo dejé similar. Pero hay cosas que sí varían. Por ejemplo, aquí en el tempo sus 1 es igual a 5 segundos. Y acá tempo sus 1 es igual a 10 segundos. Entonces hay cosas que van variando. Entonces,
Entonces cuando, por ejemplo, aquí N se activa, me activa válvula de B1. ¿Qué es válvula de B1? Pues es la válvula de apertura de la sustancia 1. Aquí tengo otras opciones. Por ejemplo, aquí está borrador de registro, que es este. Entonces, desde aquí yo puedo mandar a hacer ciertos procedimientos que implican, por ejemplo, operaciones en lenguaje estructurado. Entonces, el GradSef, no solamente manejamos GradSef, sino también texto estructurado. Entonces, manejamos bastantes if, esto es lenguaje Pascal. Entonces, pues es también una ventaja muy buena que tenemos, que es en manejar un tipo de lenguaje de programación para hacer nuestras operaciones. Operaciones como sacar la presión dentro del tanque. La presión dentro del tanque se define mediante la siguiente formulita. Aquí está, es esta fórmula. Entonces la implementé básicamente en esta línea de código. Entonces depende de un voltaje inicial. El voltaje inicial es una entrada analógica del PLC. La línea de conversión de análogo a digital es esta, pero la tengo comentariada. La tengo comentariada porque, pues para efectos de simulación, lo que hago es simplemente ingresarle la tensión. Pero si yo quiero, aquí la tensión acá, pero si yo quiero, si yo quiero ya implementarlo realmente en el PLC, pues utilizo esta formulita, ya no utilizo el HMI. El HMI básicamente es pues se va a utilizar para hacer simulación. Pero entonces ahí queda como la línea de código por si se quiere implementar realmente. Básicamente la entrada análoga del PLC es una entrada de 16 bits. Entonces consigno, como es consigno, realmente la entrada análoga se convierte de un valor análogo a un valor de 0 a 32.767. Son números enteros de 0 a 32.767, por eso aquí está la conversión. La entrada análoga la llamamos vana. Aquí en el programa podemos ver todas las entradas que tenemos, nuestras variables. Las variables de salida, las variables de entrada, aquí está mi entrada análoga. Y así es que se definen las entradas análogas para el PLC. Es una porcentaje IW1006. Son entradas análogas. Y para entradas booleanas son IX60.0, que son de un bit. Su valor es 0 y 1, no pueden tener los valores. Asimismo, las salidas análogas también se definen. Aquí hay una, es porcentaje QW1006, y las otras son QX, porcentaje QX. Bien, vamos a abrir esta ventanita, el lenguaje GradSef. Entonces básicamente se utilizó el lenguaje GradSef y el texto estructurado. Además de los temporizadores tipo D, también utilicé los temporizadores tipo L, que se activan cuando se activa la etapa, pero se desactivan después de un tiempo, o desactiva la carga, más bien, las desactivan. También hay otros tipos de temporizadores tipo DS, y hay otros, pero pues me parecieron más adecuados utilizar estos, porque duran mientras está la etapa, o hay otros que duran inclusive cuando la etapa se desactiva, pero pues no me gustaron mucho para este tipo de aplicación. Estas X significan procedimientos que yo hago antes de que finalice la etapa. Entonces justamente antes de que finalice lo realiza el proceso. Básicamente todas estas etapas las tengo llenado, E1, Y2, E2, hasta E15. Son los 15 llenados que se van a hacer. Se van a llenar 150 botellas por procedimiento y son de a 10. Entonces nos salen de a 10 botellas, entonces son 15 procesos.
Se utiliza 15 bloquecitos de esos. La idea es de desarrollar estos programas no es que simplemente sean programas para implementar en un HMI y ya, sino que yo los queme en el PLC y sean reales, se puedan implementar realmente en una planta. Entonces, pues, para eso, pues podemos usar todos estos tipos de bloques. Bien, básicamente esta es la explicación. Tal vez se pasen algunas cosas importantes, pero bueno, tal vez me acuerde luego. Entonces vamos a pasar ya a correr el programa. Vamos a correr el tipo de programa. Bueno, aquí está. Entonces, para simular, tenemos que dar en Simulation Mode y le damos Login y le damos Correr, Run. Cuando corre, tenemos unos valores iniciales de presión, 2.5, que es como la presión atmosférica, y una temperatura inicial de 25 grados centígrados. Ok, entonces podemos seleccionar el proceso 1. Después de que se inicia, se toma un segundo como para asignar variables. Entonces, después de que se inicie, se espera un segundo y ya se puede seleccionar el proceso. Proceso 2, proceso 3, puedo intercalar entre los procesos. Iniciemos con el proceso número 1. Entonces le damos inicio y va a ingresar la sustancia número 1. 500 litros deben ingresar de sustancia 1. Esto está controlado por tiempos. Bien, tenemos el indicador de en producción. Nos encontramos en el proceso de producción. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que interiormente el tanque se ha cerrado, entonces la presión dentro del tanque va a aumentar. Entonces aquí está lo que les decía de la tensión. Entonces ahí tengo una tensión de 0.8 voltios y tengo una presión de 3. Cuando se sobrepase las 11 unidades de presión, entonces la válvula se va a abrir. Entonces estamos en proceso de compresión porque se aumenta la presión. Entonces seguimos aumentando. Cuando llegue a 11, entonces pasa a la siguiente fase. Voy a aumentar rápidamente. Estamos en 16, 11, 28, se nos saltó un poquito. Ya les picho y no aumenta más, no aumenta más, no aumenta más. Entonces, ¿qué sucede? Voy a parar aquí un momentico al F. Listo. Paré un momentico el proceso. Entonces aquí lo que sucede es que la válvula de la presión se va aumentando, como teníamos en el diagrama. Se tenía que ir aumentando proporcionalmente, ya se ha aumentado bastante, ya está como casi en el 10%, tiene que llegar al 11%, está como en el 9%. Tiene que llegar al 11%, porque la presión llegó a 11%. Entonces, se va abriendo y se va liberando presión dentro del tanque, ¿sí? Porque ya superó la presión máxima. Y eso se ve en esta valvulita que está como arrojando aire, Aquí este botoncito amarillo nos dice que la válvula está abierta. Eso. Y mientras se libera la presión dentro del tanque, se va disminuyendo la presión. Entonces la presión va a ir disminuyendo. Esto se manejó con un programita que básicamente lo que hace es que la presión disminuya. Pues para un caso real ya habría que utilizar un sensor y que ingresara un nivel de tensión también y se compara, pero acá se utilizó fue un programa. Le damos otra vez el run. Sigue corriendo, va disminuyendo la presión. Aquí ya llegó al 11, ya no abre más. Ya acá se simula que está saliendo aire. Cuando llegue a 2.5 ya se llega a la presión atmosférica. Cuando llegue a la presión atmosférica, entonces ya empiezan a ingresar las otras dos sustancias y ya deja de salir aire, se cierra. Entonces ingresa la sustancia 2 y el reactivo. Esta válvula se abrió y ahora empieza a disminuir, como veíamos en el gráfico. Empieza a disminuir, listo.
Sigue ingresando sustancia 2. Después que cierran las dos, sigue mezclando un tiempo y está activado el testigo que está mezclando. Se está en reposo y después de que está en reposo pasa el proceso de llenado. Se deja reposar la mezcla y luego empiezan las botellas. Proceso de movimiento, proceso de reposo y luego proceso de llenado. El llenado. A veces las botellas no quedan totalmente bien ubicadas, fue porque lo manejé con tiempos. Entonces con los tiempos que se va a utilizar, por ejemplo, para una aplicación real. Pero si se quiere pues dejar exactamente las botellas siempre sin errores, se puede utilizar un conditional if, probablemente ya con eso se solucione. Por ejemplo, para este caso sí quedó exactamente bien ubicado. Fue precisamente eso, porque lo manejé con tiempos. Aquí vemos la tabla, ya llevamos 3 lotes finalizados, llevamos 30 botellas ya llenas, ya envasadas. Cuando se está llenando, cuando están moviendo las botellas, se prende se está moviendo. Cuando se está llenando, se prende el de llenado. Cuando ni se mueve ni se está llenando, los dos se quedan apagados, ahí como estaban ahorita. Sí, siempre hay unos reposos donde ninguno de los dos significa que están quietas las botellas. Otra cosa que vemos es que los niveles de las válvulas de los tanques estaban disminuyendo a medida que iban llenando. Aquí también va disminuyendo a medida que va llenando. Aquí también sucede lo mismo. Que esto va disminuyendo, ya lo vamos a ver en un momento. Ahí está, va disminuyendo el nivel. Son 15 lotes, entonces se va a esperar un momento. Además de esto tenemos el bombillo de que estamos en producción. Cuando se finalice el proceso, entonces se encendería el botón rojo. El tanque de válvula de agua no se activó porque solo se activa cuando la temperatura aumenta a 50 grados centígrados. Entonces por eso no se activa la válvula de agua que va a mojar el tanque con agua. Lo que yo hice con el tanque de agua fue lo siguiente, que va a ingresar agua, pero no se va a quedar estática como yo lo tenía aquí. Digamos que se quedó a nivel aquí, no, porque el agua debe circular en el tanque y debe seguir su trayectoria. Porque si se deja ahí el agua se va a calentar y no va a enfriar más. Entonces lo que va a hacer es que el agua va a bajar y va a seguir bajando y va a seguir bajando y va a seguir bajando hasta que tengamos hasta que ya finalice el proceso, hasta que la temperatura disminuya. Eso es lo que va a suceder. Entonces ahí continuamos con el proceso de llenado. Ya vamos en el lote 14, entonces ya este es el último, el 15. 15 lotes finalizados. Bien. Entonces, finalizó el primer proceso. Tenemos fin de proceso. ¿Sí? Volvemos a los datos iniciales que teníamos, pero entonces el dato de los lotes y de las botellas envasadas van a permanecer, no se van a borrar, sino que son acumulativos. Vamos a mirar el siguiente proceso, que es el proceso 2. Ya podemos seleccionar el proceso. Entonces una vez que le dé inicio, pasa en producción y quita el testigo de fin de proceso. Entonces vamos a darle inicio. Entonces lo que sucede es, ahora se llena hasta 1000. Como aquí se va a acabar, ahorita va a llenar. Antes de que se acabe, el tanque se va a llenar otra vez. Entonces llegamos a 1000. Aquí como la temperatura está de 36.43 grados, todavía no se va a arrojar agua para que enfríe el tanque por fuera. Pero a medida que yo le aumente la tensión, ya saben que se aumenta la presión. Si se aumenta la presión dentro del tanque, se va a poner más caliente. Entonces ya vamos en una temperatura de 42 grados. Voy a aumentarle. La idea es que según lo que teníamos eso no lo miramos. Bueno, ahorita lo miramos. Acá no tengo como tal los niveles de temperatura. Yo hice una tabla de Excel y la idea es que más o menos a los 4.5 voltios llegara a la temperatura de 50 grados en el proceso 2.
Entonces, pues esos son datos teóricos. Vamos a ver aquí qué nivel de tensión llega. Debe ser por lo menos similar. Dijimos 4.5. Entonces, pues nos pasamos bastante. Debe ser porque le subí mucho. Entonces llegué a 4.7. Llegamos a una presión máxima de 22. De 22. Tenía que ser de 32. Eso quiere decir que... Ah, no, pero es que estamos es con presión. Yo estaba hablando desde la temperatura. Sí, es diferente. Entonces, la tensión llegó a 4.8 y sí, es parecida a 4.5. La temperatura se elevó. ¿Y qué pasó? La temperatura llegó pasó los 50 grados, el agua empezó a circular. Entonces, bueno, el tanque siempre se va a estar llenando. La idea es que esta agua sigue bajando, se va por el desagüe. Entonces, por eso es que esto nunca deja de suministrar, porque siempre va a estar bajando. Eso es lo que sucede. Ahora voy a seguir aumentando la presión hasta que supere los 32, llegó hasta 33. Y ya no necesita más el agua y la presión empieza a escapar. Empieza a escapar. Empieza a escapar. Listo, entonces la presión se empieza a disminuir un poco. La idea es que disminuya hasta 2.5. Aquí creo que hubo un problema con esto porque esto no debería estar así. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, esto se corrige en el siguiente proceso. Entonces aquí también con el reactivo se empieza a llenar el tanque. La válvula de sustancia 2 está cerrada, por eso es que no se debería ver esto. Pero bueno, lo importante es que en el real está apagada. Ya son cosas como de configuración del programa. Listo, entonces se empezó el llenado de las botellas número 2 y ahí empieza otra vez la contabilidad. Entonces tengo una de las botellas de 1 litro y un lote y 10 botellas más. Tenemos en total 160. Aquí es el lote, se van sumando. Si es este errorcito, sí, quién sabe qué ha pasado ahí. Pero pues como les decía, lo importante es que en el real, esta sustancia 1 está cerrada la válvula. Sí, está cerrada. Entonces está el proceso de llenado y pues se continúa. Ahora se debe esperar hasta que se llene totalmente. Entonces el caso 2 es un nivel intermedio. El caso 2 es, es un proceso en el cual la temperatura llega a 50 grados pues a la mitad a mediados del aumento de la presión. En cambio en el caso 1 nunca se aumentó la presión a 50 grados. Pero para el caso 3 la temperatura aumenta casi desde el principio. Entonces aquí lo podemos ver en el diagrama de Paine. Casi desde el principio ya se abre la válvula de agua. Aquí era un poco después y acá nunca se abre la válvula 5 porque la presión nunca llega la temperatura nunca llega a los 50 grados. Que ya es el caso que vamos a ver en un momento. Comportamiento similar. Vemos cada uno de los tanques en el cual el nivel queda precisamente, no queda al tope porque se estuvieron llenando las válvulas, se estuvo llenando el tanque y esto no llegó al nivel mínimo. Lo que pasa es que el llenado se produce es cuando llegan a un nivel mínimo, ¿sí? Sí, este caso es extraño. En el anterior caso no nos había pasado.
Bueno, podemos ir mirando el programa. Ahí estamos en el proceso de llenado. Entonces nos encontramos en este proceso ya en el lote 12. Entonces empieza a pasar cada uno de los pulsitos. Cuando estos están azules significa que las cargas están activas, porque estos son temporizadores tipo L, se activan y después se desactivan después del tiempo. Entonces aquí pasamos al 13 hasta que lleguen al 15 se finaliza. Este es el lenguaje de bloques. Aquí tengo mi bloque de... Cuando miramos los bloques, aquí nos van diciendo cada una de las variables si no se encuentran en estado verdadero o falso. Esos son estados para variables booleanas, o verdadero o falso, no hay más opciones. Y aquí los manejamos con el lenguaje de Pascal. El Pascal. En esos tipos de ifs controlamos precisamente lo que es los niveles máximos en que se deben subir las sustancias, como van bajando. Todas las animaciones se controlan precisamente por eso, por los if. Bien, entonces continuamos. Vamos a seleccionar el proceso número 3, le vamos a dar inicio y esto se tiene que llenar hasta 1500 litros, se tiene que llenar. Entonces se va a acabar y se tiene que subir otra vez. Eso. Como ven acá dice que la sustancia 1 está prendida. Para este caso sí no quedó igual. Es un error extraño ahí que pasó. Tocaría revisarlo con paciencia. Bien. Inicialmente la temperatura superó los 50 grados. Entonces pasó muy rápido, no lo vimos. Pero entonces ya el agua la está regulando a 45 grados. Si no fuera por el agua, el nivel sería muy grande. Vamos a aumentar la tensión. La válvula de agua fría está activa, ¿sí? Creo que en el caso anterior, no sé si de pronto devolviendo el video uno puede visualizar si tal vez hubo problemas con esto, no sé. Pero bueno, ahí está funcionando todo bien. Entonces vamos a aumentar la presión. La idea es que cuando supere los 53 unidades de presión, que lo tengo para una tensión de 4.87, se abra la válvula de presión. Vamos a mirar. Entonces 53, ya, nos pasamos mucho, 55. Bien. Válvula de presión. Listo, tenemos la válvula de presión que se va abriendo. Llegó a abrirse hasta el nivel de 55, casi 56, precisamente porque la presión llegó a 6. Pero fue porque me salté con el bloque de tensión. Si de pronto los saltos hubieran sido más pequeños, hubiera quedado en 53. O sea, si se pasa de 53 ya se abre. Entonces está saliendo presión por el tanque. La presión va disminuyendo. Y bueno, ya disminuyó. Sustancia 2 reactivo, se está mezclando. Mezclador, sustancia 2. El reactivo ya dejó, entonces ya no está alumbrando este porque ya. Y está cerrada la válvula de reactivo. Aquí también está cerrado, sigue mezclando. Se dejó reposar la mezcla. Ya vamos a pasar al proceso de llenado. Entonces, como vemos, los tanques quedaron así bajitos porque nunca llegaron al nivel mínimo. Nunca llegaron al nivel mínimo los tanquecitos. Vemos cómo se van llenando los tanquecitos. Se van llenando las botellas. Son botellas de 15 litros. Vemos como el LED se prende cuando se va moviendo, cuando se queda quieto y cuando se empieza a llenar.
Entonces, bueno, se toca esperar de nuevo los 15 procedimientos y lo único que falta mostrar es lo del borrado del registro, que pues ya lo mostraremos después de que termine ese procedimiento. Entonces vemos que los datos quedaron ahí guardados, la presión máxima, la válvula de reactivo quedó con un valor muy chiquito, o sea, prácticamente está cerrado. Y estamos en producción y en el proceso 3. Proceso 3. Prácticamente estos bloques de tensión quedan inactivos ya después de que ya se han utilizado para su función. Ya no se utilizan más, solo se utilizan para el proceso de compresión. La temperatura también disminuyó a 25 a su valor de normal, su valor de temperatura de medio ambiente, 25 grados, lo dejé. Esa temperatura también pues disminuye, va disminuyendo después de que se logra la descompresión, según decía el taller, después de que se logre la descompresión. De pronto ahorita lo podemos ver después de que finalice este procedimiento. Entonces el nivel va bajando. En este programa se pueden desarrollar muchas, entonces tiene grandes ventajas sobre el programa que se había utilizado en el taller anterior, que fue el PLC Siemens, ¿sí? Porque pues todo está integrado en el mismo programa, el desarrollo del HMI, la simulación, todo está aquí, entonces no hay ningún problema, no hay tanta problemática. Además que podemos contar con un lenguaje como es el lenguaje Pascal para desarrollar nuestras aplicaciones. Entonces vamos 41, 15 más 15 más 11 da 41, ahora más 12 da 42, y el total de botellas 420. Entonces se van sumando todas las botellas, pero tenemos la contabilidad de qué tipo de botellas: 15 de 5, 10 de 15 de 10 litros y 13 de 15. Ya vamos para la 14 lotes, ¿no? Son lotes. Entonces total 130 botellas, 150 y 150 botellas. Entonces llegaríamos ya, cuando se termina esto, a una producción de 450 botellas. Bien, tenemos un fin de proceso. Ahora vamos a mostrarlo de borrado registro, pero pues vamos a seleccionar atrás del proceso, vamos a ver si volvemos a tener lo mismo. Entonces va llenando, llena hasta 1000 y ya no tenemos lo que había pasado. Quién sabe qué fue lo que había pasado anteriormente. Bueno, entonces voy a borrar el registro, voy a borrar el registro. Se borró, se perdió la cuenta de lo que llevamos. Y bueno, vamos a incrementar de nuevo la presión sobre el tanque. Tenemos la válvula de agua fría, ya llegó a los 45 grados, con una tensión de 4.5, 4.6. Verdad que eso es lo de presión. Listo. Entonces sigamos aquí, es que yo creo que acá la tengo. La temperatura de 50 grados para el caso 2 es de 4.5. Entonces se aproxima bastante. Subamos hasta 32. Es que sí, ya no sube más. Listo, entonces como vemos ya no tenemos el problema que teníamos anteriormente. Volvemos a ver cómo se abre la válvula de presión, cómo la presión se va disminuyendo. Aquí la temperatura está en 45 grados, pero después de la descompresión se va a disminuir. A su valor de 25. Se va a ir disminuyendo. Entonces podemos observar eso en un momento.
Creo que eso no lo habíamos observado anteriormente. Entonces estamos esperando que llegue a 2.5 unidades de presión. Y la temperatura, como observan, se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya llegó a su nivel de descompresión. Llega hasta 25 grados y que queda ahí quietico. Es listo ya. Básicamente es eso. Voy a mostrar una parte del llenado y yo creo que ya quedaría explicado totalmente lo que se realizó en este taller. Entonces va a pasar a la etapa de llenado. Vamos a ver el primer lote. Entonces de nuevo vemos que no se empieza el mismo conteo que teníamos anteriormente. Es el mismo conteo. Aquí pasamos al segundo lote. Tiene que quedarnos 20 botellas. Bien, entonces eso era todo. Lo he borrado el registro y no se puede, como lo había dicho anteriormente. Era solamente para esos casos en los cuales no se estuviera llenando. Bien, pues básicamente este es todo el taller. Creo que pues que no se me pasa nada por decir. Entonces pues muchas gracias por la atención. Espero no haberlos aburrido demasiado. Y pues muchas gracias por la oportunidad, pues, de ser profesor, por desarrollar este tipo de programas. Voy a darle logout. Y aquí está el programita. Les recuerdo que este proyecto es desarrollado por Jason Steven Oyola en compañía de Pedro Iván Pisa.